voy a hacer videocharla, les dije a las compañeras, compañeros que íbamos a transmitir la presentación aquí del libro de los precursores de la Revolución, que es un nombre más grande en realidad, es Antología de Testimonios de Precursores de la Revolución Mexicana. Y bueno, yo tenía interés que los tres compañeros, tanto Diego, que es el responsable aquí de todo el trabajo en la Casa del Agüizote, estamos, seguro lo saben, pero si no lo saben, aquí se imprimió Regeneración, aquí en las paredes exteriores se puso la famosa leyenda La Constitución ha muerto, que generó una conmoción en su momento, porque el régimen de Porfirio Díaz tenía la piel muy delgada, ¿no? Y entonces no aguantaba ningún tipo de crítica. Y hoy además yo le decía, ¿por qué no se hizo ayer aniversario de la Revolución? Pero tiene razón, hoy es una fecha mucho más fuerte, porque hoy se cumplen 98 años del asesinato de Ricardo Flores Magón en la cárcel de Leavenworth, un día antes de que fuera liberado. Hasta donde yo tengo entendido, al gobierno de Álvaro Obregón se le pidió la intervención. Ricardo Flores Magón ya estaba muy enfermo, era diabético, ya casi estaba ciego, y las autoridades norteamericanas que lo persiguieron igual o peor que Porfirio Díaz, le exigían que se arrepintiera, que desistiera de su posición anarquista. Aquí mismo tiene una parte, una carta bellísima, donde dice, bueno, si a mí me convencen que el hombre debe ser el lobo del hombre, que me convencen que no hay villanía, me parece, existe otro término, canallada, tan canalla que sea, ni villanía tan villana que sea, que con tal del éxito no se justifique, si a mí me convencen que vale la pena que niños mueran de hambre. Era un poeta además, yo lo estoy diciendo de manera muy torpe, hace una expresión durísima de crítica de toda la brutalidad, de sufrimiento social y humano que implica el actual régimen económico, el capitalismo. Y dice, si a mí me convencen de eso, pues yo me puedo arrepentir, pero ¿cómo me puedo arrepentir si yo quiero el amor universal, yo quiero la igualdad, yo quiero que se le dé la mano al ser humano, yo estoy de acuerdo en la igualdad entre hombres y mujeres, estoy de acuerdo en todos los valores poderosos que tiene la izquierda a lo largo de su lucha? Dice, pues si algo me queda es eso, mis principios, mi dignidad, así es que sé que moriré en la cárcel, ¿no? Pero no desistiré de mis ideales. Es una carta bellísima, está en este libro. El libro tiene, la verdad es que si solo esto hubiera hecho el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, habría hecho mucho, porque este libro, a mí me parece de lo mejor que he leído de historia de México. Es un libro que recoge, como aquí se plantea, testimonios tanto de historiadores muy importantes como de héroes de la Revolución, directos sus testimonios olvidados. Yo aquí hice una pequeña síntesis, pero viene desde una primera entrevista a manera, no es una entrevista, es una manera de introducción de Enrique Flores Magón, que hay un libro extraordinario, Combatimos la Tiranía, una especie de larga entrevista, es un trabajo extraordinario de Kaplan, que en algún momento editó el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, y que ahí tenemos en el tintero. Yo lo propuse desde el primer año. Sale en estos días. Sí. Yo lo propuse desde el primer año y por algo no se pudo en la primer presidencia del Consejo, ahora con Mirepan, que termina. En realidad me agandalló, él terminaba el último día de agosto, ¿no? Y se quedó hasta el último día de diciembre. Yo entraré el 1 de enero. Como premio de consolación, porque me robaron la presidencia de la mesa directiva, ¿no? Entonces yo dije, no, tiene que salir, combatimos la tiranía, porque más no se consigue ya. Y está como para hasta un libro de película de aventuras. Es extraordinario lo que los hermanos Flores Magón y los liberales vivieron en la persecución de Estados Unidos, y las cosas que hicieron verdaderamente impresionantes. Eran unos gigantes, ¿no? Pero Ricardo, olvidado, pero es un gran héroe de la Revolución. Enrique, más olvidado todavía, pero aquí hay una lista de hombres extraordinarios, absolutamente olvidados, y están sus testimonios, que son poderosísimos. Hay desde textos del Demócrata, periódicos que en su tiempo
cuando seguía el debate sobre la revolución y los acusaban de filibusteros y de aventureros y una serie de cosas todavía, ¿no? Ya por ahí de los 30 yo creo, se abre ese debate y entonces hay tanto textos que empiezan a recuperar testimonios de todavía revolucionarios vivos del Partido Liberal, porque además no mucha gente sabe que en 1906 y en 1908 hubo levantamientos revolucionarios promovidos por el Partido Liberal Mexicano. No mucha gente sabe que la semilla fue la constitución del Partido Liberal o la reconstitución del Partido Liberal en 1901 con Camilo Arriaga a la cabeza en San Luis Potosí, y que ahí Flores Magón llegó a revolucionar esa asamblea y que sufrieron persecución, hambre, se acabaron. Camilo Arriaga era un hombre de fortuna, toda se invirtió en la revolución. Y otros más, bueno, hay testimonios aquí de Valadez, que es un extraordinario historiador, pero hay textos de Camilo Arriaga y de Teodoro Hernández. Hay un texto que a mí me gustó mucho, del héroe olvidado, de Rosalío Bustamante, donde este hombre sale, como tantos mexicanos, a Estados Unidos a trabajar y renta una tierra donde cultiva algodón. Y él está esperando a que se dé la cosecha para apartar una parte para su familia, valga la redundancia, y el resto entregarlo a la revolución, ¿no? La mayor parte de la cosecha quiere entregarla a la revolución, creo que es 1908, deme por bueno la fecha, lo estoy recordando de memoria, y llega un enviado del Partido Liberal, de los Flores Magón, a pedir el apoyo, y entonces dan pistolas, rifles, dinero, todo, y él no tiene nada para dar. Y entonces el siguiente paso dice, bueno, pero mañana vamos a ir a tomar no sé qué población, a empezar la revolución, y él se para y dice, yo no tengo nada que dar, yo tengo una tierra para cosecha ya sembrada, que está por levantarse la cosecha, y yo me voy a la revolución. Lo único que pido es que le den una parte a mi familia para que pueda mantenerse, y lo demás se lo entrego todo a la revolución. Y el hombre se va, con tan mala fortuna que en el primer combate lo matan. Y cuenta el testimonio que lo último que dice antes de morir es, bueno, yo ya hice mi parte, espero que los hombres que vienen hagan la suya. Nos sigue convocando todavía Rosalío Bustamante, que paga con su vida el compromiso en un acto de generosidad extrema, porque no solo da la cosecha, una parte para su familia, ¿no? Y entrega su vida, que es lo más valioso que uno puede tener. Es un testimonio extraordinario de hombres que verdaderamente estaban hartos de la dictadura y que fueron precursores, efectivamente, 1906 y 1908, pero fueron revolucionarios, porque a Ricardo Flores Magón se le dice precursor. No, él convocó también a la revolución de 1910, y este libro es valiosísimo en ese sentido, en muchos, pero es muy valioso, porque deja muy en claro la diferencia de Ricardo Flores Magón con Francisco I. Madero. Y no es una diferencia mezquina, no es una diferencia menor, no es una diferencia personalista, es una diferencia política absoluta, donde Ricardo Flores Magón tenía razón, porque Ricardo Flores Magón dice algo que dice mucho el compañero presidente, no es quítate tú para ponerme yo, sino tenemos que cambiar el sistema económico. No puede haber libertad política sin libertad económica, y con el mismo esfuerzo revolucionario de tirar a Porfirio Díaz podemos cambiar el sistema económico. Y Madero solo quiere quitar a Porfirio Díaz para ponerse él, y eso no es suficiente, ¿no? Nosotros debemos hacer un profundo proceso revolucionario, y entonces plantea, vayamos a la revolución, pero no somos iguales. Vayamos a la revolución, pero no estamos apoyando a Madero. Vayamos a la revolución, pero impulsemos un proceso profundo de transformación, poderoso proceso de transformación, y por eso también deciden ir a revolucionar Baja California. Iván José María Leiva está también en este libro, y Simón Berthold, ¿no? Que tiene apellido extranjero, pero era más mexicano que el pulque, no, porque era de San Luis, pero que las enchiladas potosinas. Y llegan con los Flores Magón y les dan a los dos un rifle pedorro, una carabina vieja, unos cartuchos y $10, y los mandan a revolucionar Baja California. Y Berthold y José María Leiva, que luego jefe general de la revolución,
¿Ustedes creen que dicen, no la chingues, un rifle, no podemos ir si somos dos, por lo menos dos? Se van a hacer la revolución. Y llegan a Los Ángeles y los Flores Magón y el Partido Liberal, pues imagínense, eran trabajadores, pobrísimos, sacando la publicación ya de revolución, ya no de regeneración, comprometidos con la lucha, y le mandan 200 rifles nuevecitos para la revolución. Y entonces una reunión como esta, vámonos a la revolución. No, pues mi abuelita está enferma. No, yo tengo que cuidar a mi mamá, no, yo tengo mucha tarea que hacer. No, valió madre. Juntan 20, cabrón. No lo cuentan así, lo cuentan de otra manera, ¿no? 20, cabrón. ¿Ustedes creen que se echan para atrás? Ahí van a hacer la revolución en Baja California. Es impresionante la entereza de estos hombres, ¿no? Que eran hombres y no pedazos, y mujeres. Hay dos aquí, debía haber sacado los nombres. Tú me Margarita Ortega está y ahí. Su hija. Claro. Margarita Ortega y su hija, que se juegan la revolución y son tan canallas, el gobierno victoriano Huerta, que las manda a cruzar el desierto, vivas, ¿no? Y las entrega en un lugar donde las van a recibir y las van a asesinar. Y eso les pasa. Y eran mujeres de fortuna. La mujer Margarita deja al amor de su vida y le dice, no, yo te amo, pero amo más a mi pueblo y voy a hacer la revolución. Pero si quieres, sígueme. Y el otro no la sigue. La mujer se va y él no va. O sea, tenía más compromiso con el pueblo la mujer que este caballero, que no me acuerdo el nombre, y qué bueno, ¿para qué lo jodo a estas alturas de la vida? Si ya tiene más de 100 años de muerto seguramente. Y hay otra mujer más aquí también. No hice completa mi tarea. Es verdaderamente extraordinario el libro, porque además trae un par de textos de la rebelión en las vacas, de Práxedis Guerrero. Qué chingón el tipo, era un poeta el cabrón, en 2 pinceladas te pinta la escena completa, con una profundidad, con una humanidad, con un amor al pueblo, con un espíritu revolucionario. Era el hijo político de Ricardo Flores Magón, por eso cuando muere, pues la carta de Flores Magón, el artículo de la muerte de Práxedis, está escrita con tinta sangre. Dice, todavía estoy esperando verlo entrar, todavía creo que me va a hablar de estas cosas de locura que tú mandas a los principales revolucionarios a la primer línea de combate, de locura porque todavía el canalla de Lomnitz, que hizo un libro vomitivo que se llama El regreso del camarada Flores Magón, se acusa de cobarde a Ricardo Flores Magón, o sea, lo que le sobraba era valor, ¿no? Lo acusa de tontería y media, es tan ignorante que dice que Aquiles Cerdán lo mataron el 20 de noviembre y no el 19, y se dice historiador el tipejo. Es lo último que salió, es una verdadera insulto a la memoria de Ricardo Flores Magón. Pero ellos todos en la primera línea de combate. Enrique aquí en el texto inicial, y creo que en el de Kaplan, reconoce que fue un error mandarlos. Santiago de la Hoz, hay otro que muere ahí, creo que es él, que muere ahogado. Santiago de la Hoz. Santiago de la Hoz, un revolucionario extraordinario, una pérdida enorme. Está nadando en Río Bravo y ahí muere. Está un texto aquí de Lázaro Gutiérrez, ¿no? Y la carta, el documento de Owen frente a la muerte de Ricardo Flores Magón también. Ya no lloro porque me aguanto, ¿no? Pero de verdad es una compilación, un desfile, por supuesto, los textos de Librao Rivera, de Manuel Rivera, de Antonio Pearaujo, de Antonio Villarreal. Este último sí se destacó como general de la Revolución. Soto y Gama, que tuvo responsabilidades muy importantes. Lo más avanzado de la Constitución del 17 es el programa del Partido Liberal Mexicano. Lo decíamos ahorita, que me acaba de hacer el enorme honor de regalarme este distintivo, que era con lo que pedían cooperación de 10 centavos en oro el Partido Liberal Mexicano, Tierra y Libertad, el gran lema del gran revolucionario Emiliano Zapata, que va a estar en Tlaltizapán en su cuartel ahorita, de allá vengo. Pues es también de origen del Partido Liberal Mexicano. O sea, lo que nuestro pueblo le debe a los Flores Magón y al Partido Liberal Mexicano y a estos hombres es muchísimo. Hay nombres mucho más conocidos de la revolución, pero ellos
no solo fueron precursores, no solo sembraron, insisto, muchos de ellos fueron revolucionarios, y este texto yo creo que les hace honra, grande, que de veras es de lo mejor que he leído, está muy bien escrito. Yo el mío lo tengo lleno de cosas subrayadas, de notas, de elementos realmente valiosos que son oro puro para quien quiere conocer la historia de su patria, y sobre todo quien quiere, a 110 años de la Revolución y a 98 del asesinato de Ricardo Flores Magón, quiere rescatar quienes abrieron camino. Yo ahora termino, ahora que camino por la montaña, encuentras veredas que hombres y mujeres y hombres hicieron antes sin ninguna otra intención que caminar, sin ninguna otra intención que regalarte un paso menos duro, menos difícil, menos complicado a quienes por ahí pasamos. Ellos no abrieron una vereda, abrieron amplias avenidas de libertad, amplias avenidas de reflexión política, amplias avenidas de humanismo, de entrega, de compromiso. Ricardo Flores Magón pudo ser vicepresidente de la República y quizás más. Enrique Flores Magón aquí lo comenta con ese orgullo impresionante, que ni siquiera quiso recibir una pensión del que merecía más que sobradamente. Todos estos, los que no murieron en la lucha, murieron en la pobreza más brutal, no en la austeridad, o sea, San Francisco de Asís y ellos más o menos ahí se llevaban, ¿no? O sea, en un nivel de renunciación material impresionante. La verdad es que a mí el libro me encantó, lo he recomendado cualquier cantidad de veces en las videocharlas, mientras lo estuve leyendo, compartí algunas de los textos. Es difícil hacer la lectura una parte en una plática de este tipo, porque a la gente le cuesta dar seguimiento. Quizás ahorita sí habría mejores condiciones para algunos textos recuperarlos, pero de verdad, Diego, que es quien hizo la selección, tú la hiciste, ¿no? La selección de textos es un trabajo verdaderamente poderoso, ¿no? O sea, es de verdad un trabajo invaluable. A mí me parece, me enorgullezco de que la Cámara de Diputados, ahora que sí está mujeres y hombres surgidos del corazón del pueblo, aunque hay que reconocerle que el PRI, aunque eran culebras, también hacían buenas publicaciones, todavía hasta Salinas, cabrón, todavía hasta Salinas llegaron a hacer buenas cosas, porque eran los hipócritas, pues, producían cosas de esta naturaleza, aunque no les hacían ningún caso. No sé si las leían siquiera, pero si las leían nomás les servía de cultura general. Ahora, este libro que editó el Consejo Editorial es de verdad un libro extraordinario que nos muestra, pues se habla de héroes. En realidad eran hombres y mujeres y hombres con un profundo amor a la vida, con un profundo amor a su pueblo, con un profundo compromiso y una convicción de que solo a través de una revolución se podía llevar justicia y libertad a nuestra patria, ¿no? Entonces, se jugaron la vida y pagaron con ella, todos, ¿no? Sus sueños de libertad. De verdad es un libro extraordinario, ¿no? Mi felicitación, porque además yo, o sea, que aparezco ahí en el Consejo Editorial, este es un trabajo sobre todo de Diego y del propio IREPAN, que preside el Consejo Editorial, y que lograron, porque yo no conocía estos textos, y yo insistí mucho en publicar Combatimos la Tiranía, pero sí, yo sé, ya se anunció que ya viene la publicación, pero este es un libro extraordinario, ¿no? Extraordinario porque tiene la potencia de muchas voces, que son la mayoría de ellas los propios autores de los hechos revolucionarios, los que dejan su testimonio para las nuevas generaciones de lo que hicieron, de lo que vivieron y de lo que aportaron, y lo hacen con ya me alargué, pero termino, lo hacen con una modestia, con una generosidad y con una claridad envidiable. La verdad yo les recomiendo muchísimo. Yo no sabía que estaba a la venta, yo una vez hago el comercial completo, aquí está a la venta, ya lo compraron todos. No, hombre, pues se llevan un tesoro, léanlo, es de verdad un libro extraordinario. Mi más amplia felicitación a Diego y a IREPAN
por este Pues trabajo. yo quisiera hacer algunas observaciones. Bueno, pues eso fue un panorama ahí súper emotivo y apasionado, ¿no? Creo que le diste en el clavo. Yo tenía muchas ganas de platicar contigo, porque he seguido ahí tus conversaciones. Me di cuenta que lo estaba leyendo así, uno tras otro, ¿no? Y la verdad es que cuando uno compone un libro, pues uno se queda con la duda, ¿no? O sea, yo siento que es hasta que está en manos del lector y lo lee alguien que no es el que lo produjo, pues puedes empezar a tener un concepto de objetivo, ¿no? Del trabajo. Y yo creo que lo primero, tu lectura fue la primera que me corroboró que había ahí algo importante, ¿no? Y que estaba funcionando la colección como yo la había concebido. Y entonces haré algunas anotaciones del libro antes de pasarle la palabra a Irepan, que está ahí, y darle la oportunidad de que él cierre tal vez la conversación, ¿no? Y voy a ser bastante breve, ¿no? Porque me parece que lo que has dicho, pues, concuerdo mucho. Y solamente para desmenuzar un poquito tal vez cómo está compuesto el libro, cosas que también son importantes. Una, yo calculo a ojo de buen cubero que un 60% del libro es material inédito, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, y cosas muy valiosas que a mí me sorprende que no estuvieran antes publicadas en forma de libro. Por ejemplo, la entrevista que hace José C. Valadez a Leiva, la cabeza del ejército del Partido Liberal Mexicano en Baja California, hasta donde yo sé, no está en el libro. Sí. El INERM hizo, y es un esfuerzo loable, una compilación de textos de Don José, pero no incluye ese, ¿no? Sí incluye el otro de Santanón, que se ocupa de la revolución del Partido Liberal Mexicano en Veracruz. Exacto. Pero, por ejemplo, ese que no estuviera y que ahora esté, me hace a mí pensar que además de ser interesante la antología por el conjunto que propone y que plantea, además tiene valor bibliográfico, porque hay textos muy importantes desde el punto de vista historiográfico que no existían o que no estaban accesibles en forma de libro, que seguramente los especialistas del tema conocen, pero no al público en general. Exacto. Y algo importante es, otro aspecto importante para mí es, este libro es para el público en general. Tú no me dejarás mentir, Gerardo, en la medida en que son testimonios, pues es escuchar al sujeto contar su propia lucha, sus propias andanzas, sus propias aventuras incluso. Exacto. El libro de Enrique, por ejemplo, ¿no? Se lee como un libro de aventuras, Sí. porque lo es, ¿no? Y es delicioso en realidad, es entretenido pues escuchar a alguien que vivió una gran aventura y desventura, tal vez la de la revolución, pues decirlo en sus propios términos, ¿no? Y todos los textos, todos en verdad del libro tienen esa característica. No hay ningún texto analítico, de carácter erudito, del estudioso que hace un tratamiento del tema. No, son todos sujetos hablantes, ¿no? Sí. Incluso lo de José C. Valadez, que digamos es el historiador, sí, hay ahí un historiador, pero esos textos de José C. Valadez casi que son más de su obra periodística y los hace a partir de entrevistas que hizo con los sujetos, ¿no? Entonces, incluso esos que podrían pensarse como textos de un historiador, tienen como fuente el reportaje y por lo tanto tienen ese mismo valor testimonial que los otros textos. Y esa fue la regla de composición, ¿no? ¿Cómo se puede completar un mosaico de lo que fue el movimiento del Partido Liberal Mexicano, apelando solamente a la primera mano desde el punto de vista de la relación que se hace de lo sucedido, ¿no? Y esa fue la regla y así nos fuimos, y resulta que pues, si sigues esa regla y buscas los textos en el archivo, en los periódicos, pues sales con 40, 60% de un libro de 500 páginas que antes no circulaba en forma de libro, ¿no? Y es verdaderamente sorprendente para mí, ¿no? Hay textos que no estaban traducidos, por ejemplo, el testimonio de Manuel Sarabia de cómo lo secuestra la policía, bueno, primero la policía en Arizona,
lo entrega como un cuatrero a la policía de Sonora, lo llevan a Hermosillo. Todo eso, hasta donde yo sé, no se había traducido al castellano. Son textos que conocen los especialistas y que han leído toda la vida. Pero no estaba. Ese es como una aventura tremenda, súper bien escrita, porque eran, además de revolucionarios, hombres de letras, poetas, narradores, escribían en verso incluso, ¿no? Entonces había una cultura literaria brutal, una vocación revolucionaria plena, y surgen estos relatos que son insuperables, ¿no? Como material de lectura. Sí. Y eso es lo que a mí se me hace importante de esta colección. O sea, es de batalla, ¿no? Es a cualquier persona que se interese por el tema, está bueno para entrarle, ¿no? Porque luego hay textos académicos que son, pues, agobiantes, técnicos, aplastantes y aburridos, y luego mal escritos, ¿no? Para acabarla de fregar. Y tiene esa seducción narrativa del testimonio, y es para entrarle al tema a cualquier edad, digo yo, ¿no? Y bueno, creo que hasta ahí lo dejaría para, pues, pasarle la palabra a Irepan. Solamente añadiría, ¿no?, que es un poco lo que siento que estuvo haciendo Irepan al frente del Consejo, pues darle chance a un proyecto como La Casa del Aguizote, pues que no es una editorial mainstream, que no es una editorial comercial, de encontrar condiciones en esta asociación entre el Consejo y La Casa del Aguizote, pues de sacar a la circulación en un público muy extendido, porque además el libro circula digitalmente. El libro, el Consejo Editorial lo va a estar regalando por medio digital, etc. Y nosotros lo circulamos con una venta a un precio razonable, porque esta asociación nos permite, ¿no?, mantener los precios, pues, baratos. Entonces creo que es virtuoso también en términos de cómo se configura la posibilidad de sacar este texto a la luz. Coméntales, Diego, porque yo pensé que no se vendía, sí, y está en el Fondo de Cultura, claro, y aquí. Sí, así es. Hay una parte importante de la edición que el Consejo Editorial circula a su modo y en su estilo y en sus modalidades, y hay otra parte que la Casa del Aguizote pone a la venta, y la distribución, bueno, aquí en nuestro espacio, claro que pues está limitada, podemos hacer envíos y así, y en el Fondo de Cultura ahora está en la Rosario Castellanos, está en la y estamos negociando con el fondo para que haga una distribución más extensa en otras tiendas del país, ¿no? Y eso va a ocurrir seguramente en las próximas semanas. Entonces, Fondo de Cultura de acá, por lo pronto, ya veremos luego, ¿no? Es todo lo que yo diría, para darle la palabra al querido Irepan, que está ahí a la espera, y que en realidad, bueno, pues es con él que se armó este proyecto, y pues es muy importante que nos dé su perspectiva, Irepan. No lo van a poder oír, se me hace. Vamos a ver si se oye, y si no, pues me despido. A ver. Hola a todos y muchas gracias, querido Diego. Supongo que me están escuchando también ustedes allá. Y al diputado Fernández Noroña, agradecerte mucho, diputado, que hoy hayas podido estar ahí desde la Casa del Aguizote presentando este libro. Mencionar que Jesús Ramírez, que era el otro presentador por temas de salud, ya no pudo acompañarnos el día de hoy. Y nada más complementar un poco lo que bien ha comentado Gerardo, que lo hemos venido conversando allí en la Cámara, sobre el contenido de esta antología de testimonios de precursores de la Revolución Mexicana. Como lo habíamos dicho, no tiene desperdicio. No sé si me alcanzan a escuchar allá. Sí, muy bien. Es un libro sin desperdicio alguno. Es una labor impresionante, como ya lo ha mencionado Gerardo Noroña, lo que hace Diego Flores Magón en esta recopilación de testimonios de precursores de la Revolución Mexicana. Sí, bien lo mencionaron, que por qué no se hacía la presentación el 20 de noviembre. Los motivos fueron muy claros, pero sí está dentro del marco de la celebración del aniversario de la Revolución Mexicana, dentro de esta colección de publicaciones que hace
la propia Cámara de Diputados a través del Consejo Editorial. Ayer presentábamos en una presentación muy emotiva, muy sentida, llena de mucha pasión, de mucha alegría, la obra política de José Revueltas, que es una colaboración que hacemos con la editorial ERA, y que precisamente era fundamental presentarlo en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana. Por todo lo que aporta también José Revueltas a través de sus testimonios políticos, sus escritos políticos, al proceso post-revolucionario y al proceso que vivimos actualmente. Entonces, estamos enmarcados en esta celebración de la Revolución Mexicana en dos hechos fundamentales. Los precursores, el antecedente, los luchadores, los anarquistas, los intelectuales que inician una revolución, un movimiento revolucionario en nuestro país, y que paulatinamente se va construyendo en esta línea del tiempo en el movimiento armado revolucionario que nos lleva a la culminación de la Revolución Mexicana y un proceso de transformación en nuestro país. Y luego tenemos este otro escenario en donde, a través de estos testimonios y estos escritos políticos del propio José Revueltas, además de muchos otros documentos que ha publicado la Cámara de Diputados, reivindicamos este proceso de continuidad, esta revolución que no se ha interrumpido, esta revolución sostenida que se mantiene desde estos testimonios de precursores hasta lo que hoy estamos viviendo con la transformación del país, pasando desde luego por las aportaciones ideológicas del propio José Revueltas y de muchos otros compañeros que da a este proceso revolucionario permanente, que sí ha tenido sus interrupciones, pero que ahí está, sigue vivo y seguirá vivo, porque la lucha del pueblo de México es sostenida, es permanente, más allá de los logros y los triunfos que se van alcanzando con estos procesos de transformación, sigue estando ahí, sigue estando vigente, porque es lo que nos sostiene vivos al colectivo mexicano, ¿no? Eso es lo que nos mantiene. Y bueno, yo ya no añadiría tanto sobre el libro, que es por sí solo un documento testimonial maravilloso. Añadiría en el sentido de lo que ha representado para esta legislatura el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Algo que el viejo régimen, los periodistas y los panistas, obviamente, esos cabrones, no habría que ver. Bueno, no leían mucho, ¿no? Ya ven a los expresidentes que les complicaba hasta a dar 3 títulos de un libro, pero bueno, lo que se trató durante lo que hemos tratado es de hacer visibilizar el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados y reivindicar lo que se hace desde el Consejo Editorial como un ejercicio testimonial y de reivindicación ideológica del proceso de transformación que vivimos. No ha sido fácil, pero hemos logrado muchas complicidades y hemos encontrado muchos grandes aliados, principalmente en la Casa del Aguizote. Hay que decirlo, tenemos la edición facsimilar, que me voy a permitir tomar aquí un ejemplar, de Regeneración, que por ahí lo tienen, del periódico Regeneración, Praxedes Guerrero, Gutiérrez de Lara, ahora Precursores, lo que viene de Kaplan, en fin, hemos logrado una alianza estratégica, una alianza simbólica, muy pasional, muy emotiva con la Casa de Aguizote. Y era necesario, porque ahí, en ese espacio, en ese lugar en donde hoy está sentado Fernández Noroña y Diego Flores Magón, bisnieto de Enrique Flores Magón, a lo mejor hace tantos años estuvieron ahí sentados
Praxedis, estuvieron sentados ahí el propio Enrique, Ricardo, viendo, planeando, ideando la publicación de Regeneración y muchas otras batallas. Por eso era simbólico, importante que Precursores se presentara desde la Casa de la Visión. ¿Por qué? Porque es ahí donde partimos. Es ahí donde comienza la Revolución Mexicana. En ese lugar, en donde están ustedes hoy, comenzó la Revolución Mexicana. Y hoy seguimos reivindicando esos principios pre-revolucionarios que fueron los que le dieron fundamento a este gran proceso revolucionario, como lo dice de tiro, lo dice el primer artículo que recopila Diego, los últimos 20 años, un texto de Enrique Flores Magón, en donde él directamente establece de manera muy concreta que la revolución sí tuvo un fundamento ideológico, ¿sí? Y que no es Madero solamente el gran ideólogo de la revolución o el gran iniciador de la revolución. Al tiro empieza así el libro, y eso es fundamental porque lo que te hace es adentrarte, captarte inmediatamente, llevarte al fondo del libro, como llevarte al fondo del inicio de la revolución, a este pre-inicio revolucionario, y eso es lo que hacía falta. Este es el eslabón históricamente, para los historiadores, para los investigadores, para todos los mexicanos. Este es parte del eslabón que hacía falta para entender las luchas de la Revolución Mexicana, que no fue una sola lucha, fueron las luchas del pueblo de México que se han sostenido a lo largo de estos años. Yo con eso concluyo, agradeciéndoles Gerardo, tu participación, que no hemos platicado, nos hemos extendido hasta más ahí en la cámara platicando con Noroña, con el propio Diego, con el equipo del Consejo Editorial, y nada más reconocer nuevamente, reivindicar el trabajo que hacen los compañeros que están en el Consejo Editorial, la voluntad que ha tenido también todos los integrantes del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, reconocer el respaldo permanente de Fernández Noroña, de Gerardo, que nos ha acompañado y arropado siempre desde el primer día en el Consejo Editorial, y que además estamos convencidos de lo que va a suceder en los próximos meses, es fortalecer y darle continuidad a este proceso que ha tenido el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Nosotros estamos muy contentos por los logros que hemos obtenido hasta ahora, estamos convencidos de que seguiremos trabajando en la misma dinámica con Gerardo, con Diego, con ERA, con todos los aliados que ha tenido el Consejo Editorial hasta el día de hoy. Agradecerles sinceramente a todos los que se conectaron, decirles que los libros están a disposición por 3 vías. El Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, que tiene una política de fomento a la lectura y de distribución de libros muy específica. Hoy todos los que están conectados son acreedores a un libro, por ejemplo, es un mecanismo de distribución y de fomento a la lectura. Hay otros mecanismos, estaremos, ahí lo decíamos, entregándole ejemplares a todas las normales del país, porque estos libros tienen que estar en las bibliotecas de las normales de nuestro país. Es fundamental que los compañeros y compañeras de las normales conozcan a plenitud estos testimonios, y por otros medios lo pueden bajar de manera digital, y aparte la Casa del Aguizote está distribuyendo o está comercializando libros a un costo muy bajo de recuperación prácticamente, porque digamos, el tiro de ediciones es bastante amplio, y la Cámara de Diputados a través del Consejo adquiere una parte de esta edición para los fines que consideramos nosotros propios para la distribución y el fomento de la lectura. Agradecer infinitamente, como lo hice ayer, a Gerardo Paredes, secretario técnico del Consejo Editorial, secretario técnico saliente del Consejo Editorial, a Gustavo Bulgario, a Mariana, a Gerardo Pimentel, a Jacide, al biólogo Arturo Chávez, a todo el equipo que integra
el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, desde luego, a la Dirección General de Tecnologías de la Información, que nos ha estado apoyando ayer y hoy en la transmisión de estas presentaciones, a Julio, que ha estado atrás ahí de los controles de la Dirección de Tecnologías, y nada más. Ayer fue una gran celebración, hoy lo sigue siendo, lo seguirá siendo los próximos días. Vamos a presentar otros títulos la próxima semana, vamos a seguir y seguirá, además el Consejo Editorial tiene vida para largo, vamos a seguir colaborando ahí con Gerardo en lo que corresponda a la presentación de los libros, y pues agradecerles infinitamente a todos. A mí me gustaría, la participación de ustedes dos ha sido maravillosa. Yo realmente nada más quería dar un saludo al final, pero lo agradezco. Hay participaciones, me gustaría que pudieran establecer también algún diálogo con los compañeros que están conectados vía Zoom. Lo hicimos ayer, tuvimos la oportunidad de hacerlo. Ayer les comento, estuvo la doctora Fernanda Navarro, una incansable compañera, estuvo José Manuel Mateo, Arturo Andiano, nuestra querida Olivia Revueltas, Alqueano, en la presentación de los libros de José Revueltas. Entonces yo dejaría el espacio para que hubiera participaciones, y muy sencillo fue el mecanismo del día de ayer, lo voy a hacer, y yo ya no intervendría, más bien daríamos espacio a que pregunten y ustedes dos respondan para no estar interviniendo nosotros tanto. Hay un botón abajo que dice participantes en el Zoom. Ahí hay una cosa que dice levantar la mano. Quienes quieran participar pueden levantar la mano. Sí, les vamos a pedir que sean muy concretos, muy breves, para que varios puedan participar. Y ahora sí, quien levante la mano, que lo haga ahora. Ya vieron Leonardo Pedraza, yo les voy a anotar. Si abres tu micrófono, Leonardo, o si alguien se lo puede abrir. Antes de que le abran el micrófono, Nos pide aquí un segundo, momentito, Irepan, por favor. Un segundo, fíjense que Un momentito, acá, si nos permiten. acá los que están en mi transmisión, ni se anoten, no hay tantos libros, porque no sabe Irepan que hay como 30,000 seguro aquí, entonces va a decir, ¿a dónde saca los pinches libros? Pero que no son pinches. Pero quiero, antes de las preguntas, porque yo lo dije muy mal, Irepan, déjenme, no hay presentación del libro donde no se lea una partecita del libro. Adelante, por favor. En la carta de Flores Magón, cuando a su abogado. Esperen. Vamos primero con una pregunta y quieren leer un fragmento. Aguántame la pregunta. Aguántanos tantito, Leonardo. Sí, miren, le piden que se arrepienta, ya lo había yo dicho y lo dije muy mal, vean qué tan mal lo dije. En lo que respecta a lo del arrepentimiento, al cual el señor Daugherty, o como se pronuncia, El fiscal. de tanta importancia, sinceramente declaro que mi conciencia no me reprocha de haber hecho algo malo. Y luego salto. El que comete un acto antisocial puede arrepentirse y es deseable que se arrepienta, pero no es honrado exigir promesa de arrepentimiento a quien no desea otra cosa que procurar libertad, justicia, bienestar para todos sus semejantes, sin distinción de razas o credos. Si algún día alguien me convenciera de que es justo que los niños mueran de hambre y de que las jóvenes mujeres tengan que escoger alguno de estos dos infiernos, prostituirse o morir de hambre, si hay alguna persona que pudiera arrancar de mí ese instinto elemental de simpatía que empuja a cada animal sociable a auxiliar a los demás individuos de su propia especie, y la de que es monstruoso que el hombre, el más inteligente de las bestias, tenga que recurrir a las viles armas del fraude y del engaño si quiere alcanzar el éxito. Si la idea de que el hombre debe ser el lobo del hombre entra en mi cerebro, entonces me arrepentiré. Pero como esta nunca sucederá, mi suerte está decretada. Tengo que morir en presidio, marcado como un criminal. La oscuridad va envolviéndome ya, como si estuviera ansioso de anticipar para mí las sombras eternas dentro de las cuales se hunden los muertos. Acepto mi suerte con resignación viril, convencido de que tal vez algún día, cuando el señor fiscal y yo hayamos lanzado el último suspiro y de lo que
hemos sido, quede solamente el nombre grabado exquisitamente sobre una lápida de mármol en un cementerio elegante, y del mío solamente el número 14.596, toscamente cincelado en alguna piedra plebeya en el cementerio de la prisión, entonces se me hará justicia. Y hay una parte aquí está. El objetivo que atrae a hombres y mujeres en el mundo es el éxito material, y para alcanzarlo ninguna vileza es bastante vil, ni bajeza lo bastante baja para desanimar a sus oradores de codiciarle. La verdad es que la carta es fortísima, ¿no? Fortísima, es una reflexión pues de mantener sus principios y sus ideales hasta el último momento. Como ven, lo que yo traje a colación estaba muy mal planteado, está extraordinariamente escrito por el gran Ricardo Flores Magón, y con ustedes me despido, ni se anoten de los libros, tienen que comprarlo, cabrones. Nos vemos, y ahora sí, perdón, Irepan, la pregunta. Muy buena tu participación. Leonardo Pedraza, si quiere participar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.